del gran otro primordial que tiene un vínculo con la función materna. Yo quiero decirles que en este evento, el LATE, hemos puesto como invitado de honor a nuestro querido colega Michel Montealegre. Lamentablemente, decirles que no va a poder estar en esta ocasión en el evento porque ha tenido un problema de salud y le han tenido que operarlo de apendicitis de urgencia allá en la Ciudad de México. Así es de que pues lamentamos mucho que no puede estar presente Michel Montealegre. De todas maneras nos ha dicho por medio mío que me haga yo eco para agradecer a todos esa deferencia de haberlo puesto como invitado de honor de este evento y pues mandarle desde aquí todo nuestro apoyo. He recibido mensajes de algunos de nuestros colegas diciéndonos que no van a poder intervenir en este evento porque fíjense que allá en México parece ser que hay algunos trabajos en donde ya están requiriendo de la presencia, se están haciendo ya presenciales. Entonces algunos de los colegas que se conectaban antes, ahora no se pueden conectar y es posible que en este evento pues no puedan intervenir algunos de ellos. Y otros porque han enfermado, algunos de COVID lamentablemente, y otros porque tienen algún otro tipo de problemas de salud. Entonces queremos hacer llegar nuestro gran agradecimiento a todos por la solidaridad que nos dan a nuestro equipo de LATE, decir que nos da mucha tristeza que no puedan comunicarse con nosotros y intervenir en este evento, porque teníamos mucha ilusión de él, ya que es un evento que tiene mucha importancia a nivel del psicoanálisis por la cuestión justamente de la función materna y el lugar que ocupa el hijo en la madre. De todas maneras, todos los demás colegas que vamos a intervenir, pues son textos muy interesantes, en algunos de ellos hay teoría, en otros hay una importante experiencia de la clínica analítica y creo que va a ser un evento muy hermoso. Yo quiero darle la palabra a Paola Franco, que va a inaugurar este evento. Después, con mucho gusto, iniciaremos las mesas. Yo les tengo un pequeño discurso también de inauguración después de Paola y después ya iniciamos nuestra primera mesa. Quiero agradecerle especialmente a Carlos López, que es el que está admitiendo la coordinación de este evento. Gracias. Y la primera mesa estará a mi cargo, yo la coordinaré, y la segunda mesa la coordinará nuestra colega Adriana Barona. Así es de que le doy la palabra a Paola Franco para que inaugure. Muchísimas gracias a todos los que se conectan y bueno, que sea un evento muy interesante, que surjan comentarios, preguntas, dudas y que nos pongamos a trabajar esta tarde acá en España y allá en México en la mañana. Gracias a todos. Gracias, Cristina. Bienvenidos a todos a estas interesantes conferencias sobre la huella materna, donde iremos haciendo un recorrido entre los vínculos entre madres e hijas, entendiendo madre como función. Aquí podemos aprender algo de lo que el psicoanálisis nos enseña a través de los diferentes discursos que los compañeros han preparado en sus textos, para que finalmente todos obtengamos un discurso crítico ante este tema, que es de suma importancia en la configuración subjetiva. Así que listos con la escucha. Espero que sea un evento gratificante para todos. Muchísimas gracias, querida Paola. Pues yo lo que les tengo preparados para iniciar el evento tiene que ver con lo que me ocurrió a mí en España con la publicación del libro La Madre Está. Yo que en el año 2008 inicié la posibilidad de publicar esta escritura que para mí era muy importante que llevara como nombre La Madre Estrago, porque muchos psicoanalistas, colegas míos y algunos profesores en aquella época me decían que no era bueno poner un título así a un libro que podía traer complicaciones. Entonces yo estuve en aquel tiempo con muchas preguntas alrededor de mi deseo y alrededor de lo que me, digamos, aconsejaban aquellos que están en ese lugar como de función de profesores. No obstante, creo que el deseo desde el psicoanálisis nos va enseñando qué es lo que queremos. Y creo que es importante no ceder ante ese deseo, como bien lo dice Lacan, porque después de alguna manera nos pasa
tortura si cedemos al deseo. Así que yo decidí no ceder, yo quería ponerle La Madre Estrago. Habían tratado de publicar ese libro en México, pero querían que cambiara el título. Así es de que no lo publiqué en México, y ya estando en España decidí publicarlo con una editorial acá española. Lo metí en 10 editoriales y recuerdo que dije, bueno, la primera que diga que sí, pues ya, como decimos en México, me doy con una piedra en el pecho y que salga adelante el libro. La verdad es de que ha sido un recorrido bien interesante, porque el libro se publicó, el libro ha tenido críticas de todo tipo, pero creo que lo importante que ha permitido abrir la mente de mucha gente, porque además mi libro, yo desde entonces tenía la idea de que era importante escribir tipo novelado para que la gente pudiera de alguna manera acceder a lo que hacemos en la clínica analítica de una forma como conversada, como platicada, de una forma coloquial, de una forma accesible. Eso es un poco lo que estamos haciendo también ahora con el libro de Resistir. Ya ven que yo les he dicho a todos los que están interviniendo en este libro y los que han querido participar, que es un libro que no va a llevar notas de página ni bibliografía. Es un libro que habla de las reflexiones personales, de lo que nosotros realmente pensamos cada uno. Por supuesto que se puede poner teoría y se puede ir a las referencias de Freud, de Lacan, alguna frase, pero es algo que tiene que ver con lo que tú estás aprendiendo, con lo que tú puedes crear, con las palabras que tú puedes ir usando y puedes ir creando algo que tenga que ver con lo propio. Y de eso era entonces de lo que se trataba en aquel tiempo, 2008, con La Madre Estrago. Creo que tocamos el punto justamente de la voz, el punto de la huella materna en el hijo, porque la madre está en una función que es la función materna, y es el deseo precisamente de ese gran otro, desde Lacan, lo que va a puntuar la huella para que el hijo devenga sujeto. Entonces, este hijo que va a tener un lugar de objeto A en toda madre, lo que es su enigma es qué es ese objeto A para la madre. ¿Qué quiere la madre? ¿Qué quiere una mujer en su maternidad? Y no hablo solamente de la mujer que tiene hijos biológicos, porque la maternidad pasa por muchos lugares. Los libros tienen estatuto de hijos, los alumnos en algunas ocasiones tienen estatuto de hijos, algunas sobrinas, algunos, por ejemplo, personas con las que te vas en la vida vinculando y que te das cuenta que aunque tú no quieras, esas personas te colocan a ti en el lugar de la función materna. La maternidad abarca más, mucho más allá de la biología, y es un sitio que todas las mujeres ocupan, a veces quizá con una mascota, a veces quizá con la pareja, a veces quizá con los padres, como hace poco me decía un analizante, yo tengo 70 años y mi madre 95, y yo soy ahora la madre de mi madre. Entonces, dense ustedes cuenta que la función de la maternidad es una función que de alguna manera nos está vinculando a todos los seres humanos y que además es algo que todos tienen, es como la función de la prostitución en el fantasma. Todos tienen algo que ver con ello. Por eso probablemente en psicoanálisis se coloca tanto de un lado la madre y del otro la puta, o la santa y del otro la puta. Hay algo que vincula en lo femenino estas funciones. Y yo quisiera que este evento que hemos creado desde el ATE pudiera abrir estas reflexiones a todos nosotros que iniciamos hoy este evento. Le voy a dar la palabra a Paola Franco, que va a iniciar con su ponencia en la primera mesa. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y que sea un evento muy bonito para todos. Comienzo con una epígrafe de Spinoza. El deseo es la esencia del hombre. El deseo es un concepto central del psicoanálisis, ya que el deseo da cuerpo y sentido al sujeto.
dependiendo de su estructuración psíquica, sea neurosis, psicosis o perversión. En psicoanálisis hablamos de un deseo inconsciente, ya que esto remite a lo sexual y no necesariamente lo sexual como cópula, sino lo sexual que hace la inscripción para que se dé el lenguaje y la diferencia sexual en lo inconsciente, porque en lo inconsciente es asexual. Solo a través del lenguaje y la entrada a la cultura es que podemos hablar de géneros, más allá de lo biológico. Por eso la importancia de poder hablar del deseo en psicoanálisis, ya que el deseo se articula por medio de la voz, de la palabra, en relación al otro. Es prudente ver que cuando una persona llega a análisis como en un primer momento, hay que articular la diferencia entre deseo, necesidad y demanda, porque el psicoanálisis es una herramienta crítica que ordena y separa poniendo las limitaciones entre el sujeto y el otro. De esta manera se pone en orden el funcionamiento de lo psíquico en relación a sus afectos, para que la persona que acude a análisis no se atormente tanto por este desorden, que existe atemporal en lo inconsciente y que habita a cada sujeto. Por medio de la palabra, el sujeto puede dar cuenta de su existencia. La necesidad es instinto que corresponde a los apetitos biológicos de cada organismo para que éste esté satisfecho. Todos nacemos en desamparo y es necesaria la función materna para poder satisfacer nuestras necesidades, por lo que dependemos de otro para poder satisfacer estas necesidades básicas. En este caso, Lacan hace la diferencia entre madre nutricia, que es la que nos proporciona estas necesidades biológicas, y la madre que desea, que es la que tramita el deseo, es la que da cuerpo a nuestras necesidades para que podamos desear posteriormente, ya que la madre es la que se encarga de la transmisión del deseo. He ahí que se forma la estructuración subjetiva. La criatura en ese momento que nace es afectada por ese deseo materno. En este momento es cuando la criatura debe expresar sus necesidades, lo que en psicoanálisis se conjuga en el concepto de demanda del otro. Estas demandas se expresan con la voz y la mirada, le permiten el intercambio entre madre e hijo. Es de suma importancia que el hijo demande, ya que así cubrirá sus necesidades básicas, a diferencia de que si no lo hace habrá psicosis, porque la madre será quien está encargada de colmar todo lo que ella crea que el hijo necesita. En estos momentos la criatura se comunica con gritos y llantos. El deseo siempre está movilizado, cubriendo sus necesidades, aunque no todas. Es necesario seguir deseando para generar el motor de la vida. Entonces primero se cubre la necesidad biológica que correspondería al instinto y después queda la demanda por el deseo humano cuando va hacia el otro. Entre deseo y pulsión hay una diferencia. Las pulsiones son las que ayudan a la persona a dar lugar a ese deseo. Desde la lectura freudiana, Lacan propone que son los objetos de la pulsión escópico, voz, oral, anal, fálico y genital que permiten a la persona conformar sus deseos de acuerdo a una meta que es inconsciente, como la criatura demandante hacia el otro, hacia la madre, hacia quien cumpla la función. ¿Cómo se relaciona con quien cumpla esta función materna? Será como se relaciona después en sus vínculos de acuerdo a su organización psíquica y a sus demandas. Por eso es la importancia de la relación entre madre e hijo. El deseo es uno, y las pulsiones son, como sabemos, los destinos de las pulsiones que tienen un recorrido, que es el esfuerzo, la fuente, la meta y el objeto. Y lo que busca completar el objeto es al objeto A, ya que es la causa de deseo, porque ese deseo es en relación a esta falta que se genera en el objeto A. El deseo es deseo de otro, nos dice Lacan en relación a sus investigaciones sobre lo que Hegel propone en la dialéctica, que es nuestro deseo de ser reconocidos, mirados y deseados por otro. Estos son los primeros intercambios que se dan entre la madre y el hijo. El hijo desea ser falo de la madre. Recordemos que ser el falo corresponde a ser lo que cubre la falta de la madre, lo mismo que es en el Edipo del primer tiempo, donde a la niña se le propone que teniendo un hijo va a tener el falo, que falo para el psicoanálisis no es más que un significante que genera completud o la castración en las relaciones que se dan con el otro. La demanda es pedir a otro.
Se demanda por medio de la voz, del grito, del llanto que se dirige a quien cumple la función materna, y es como se va organizando el mundo simbólico de la criatura. Es la primera forma como el niño se dirige a otro para articular posteriormente las palabras. Las etapas de la organización libidinal permiten el vínculo de demanda con el otro. En la etapa oral, la criatura demanda el alimento a otro. En la etapa anal, es el otro el que pide al niño el control de esfínteres, donde se comienza a ejecutar el intercambio en el don de dar y recibir. Ya no solo portar al niño de la comida, sino el niño tiene que aprender a dar, a intercambiar. Es una etapa muy importante para mediar sus relaciones con el otro. En esta etapa es donde se constituyen sus vínculos de la criatura para después pasar a la etapa genital, que es cuando el deseo se constituye respecto a otro, un deseo sexual. Es en el desplazamiento del oral a lo anal que se constituyen los intercambios, que se van a dar a lo largo de la vida. Si la criatura se quedó fijada en la fase oral, dependerá de otro. Si la criatura comienza a demandar e intercambia en la etapa anal, podrá constituir sus deseos y hacer la separación entre demanda y deseo. Por esta razón podemos dar cuenta de que la voz materna es la voz que se quedará introyectada en la criatura, que será la que dará cuerpo a los deseos o demandas de él en el caso de que esta voz sea paranoica. Será esa voz persecutoria que marcará la psicosis. Las voces que vienen de afuera, que se escuchan en los delirios y en las alucinaciones. Esta voz, por otro lado, en la neurosis quedará introyectada en la criatura a partir del complejo de Edipo como el heredero del superyo. Es esa voz que nos acompaña el resto de la vida. Ese deber ser, ese imperativo categórico, debes. Esta voz es la que queda como resultado de la composición del yo. Cabe mencionar la diferencia entre moi y ye. El ye son las marcas que quedan introyectadas como el sonido de los tacones de la madre. Son los rasgos que componen la personalidad, entre otros. Y el moi es del lado del deseo, del qué me quieres, qué me demandas. Son los yes anudados, los significantes que dan cuerpo al moi. La voz así se coloca al yo como el interesado. Es el que demanda en posición de tercera persona. Estas voces en tercera persona que quedan en el cuerpo sonoro son las leyes que unen a los significantes de lo psíquico para la estructuración subjetiva, dando paso a la castración y al deseo. En el Edipo es la voz de los padres donde se conforma. Así, el ideal del yo y el yo ideal a través de esa voz mediadora entre la influencia de la función de los padres y la realidad psíquica del sujeto. Cuando Freud escribe las afasias, distingue entre representación cosa y representación palabra. La palabra queda compuesta por elementos acústicos, visuales y sinestésicos, que son los movimientos del cuerpo en el espacio y tiempo. Es así como la criatura adquiere su significación en relación a la conexión de la representación de un objeto. Es la imagen sonora verbal la que se escuchó de los que cumplen la función paterna, esa voz que se inscribe en el objeto causa de deseo, donde el objeto, el otro y el sujeto son operadores de esta voz que es la que establece los lazos de mediación con el otro. Así los objetos oral, anal y escópico son objetos parciales que precipitan la falta en el sujeto, la dialéctica que se da entre mirada y voz, pecho y excremento, hacen posible la dialéctica de la función demanda-deseo en relación al otro. Lo que permite operar en esta función es lo fálico, ya que delimita y corta, castra el sujeto, lo fálico como significante con el otro. La voz es de suma importancia para nuestros vínculos, ya que va dejando huellas. Y estos vínculos dependerá de cada quien saber qué hacer con esto. Por eso la importancia del análisis. Gracias. El silencio en una voz, que es como, por ejemplo, si de pronto se apaga el sonido, pero la persona sigue gesticulando la boca, y tú de alguna manera, como conoces el sonido de su voz, es como si algo dentro de ti te llevara a escuchar esa voz. Recuerdo, por ejemplo, otra paciente que tenía una obsesión cuando murió una persona muy cercana a ella. Entonces era la época donde no estaban estos móviles de ahora, sino que eran los teléfonos de antes, aquellos de los discos.
Entonces ella marcaba el teléfono y se quedaba en la bocina intentando como escuchar la voz de la persona que ya había fallecido. Obviamente esa persona no contestaba. Ya ven que allá en México se contesta, o por lo menos cuando yo vivía allá se contestaba, bueno, que es además algo que no se contesta en ningún otro lugar del mundo. Cuando yo me vine acá a Europa, la primera vez me acuerdo, pues yo contestaba bueno en el teléfono, pero como nadie entendía eso, acá decimos aló, por ejemplo. En América del Sur también dicen aló, en Francia dicen aló, entonces en España dicen mucho dime, dime. Entonces, como cada lugar tiene su sitio también para justamente el lugar de la voz, lo que contesta la voz cuando responde una llamada telefónica. Y este paciente marcaba con el deseo de escuchar esa voz, y recuerdo que me decía, no contesta nadie, pues ya se murió, pero yo lo oigo. Y fíjense, no estamos hablando de alucinaciones psicóticas, esto es neurosis, pero hay algo con la voz en donde se anuda el recuerdo. A veces no sé si ocurre que un orador está hablando y su voz es como que te abre la escucha, porque probablemente hay algo del orden del gusto, del placer de escuchar esa voz. Puede ser una voz melodiosa o una voz clara o una voz que te recuerda algo que aunque no sepas qué es, entonces te gusta. Hay otras voces que pueden precisamente, creo yo, hacer lo opuesto, cerrar la escucha. De pronto te puede caer muy bien alguien, pero lo escuchas hablar y algo se te cierra, que tiene que ver quizá estas voces a veces roncas, a veces poco claras, a veces como turbias o muy roncas, según cada persona, puede gustar o puede no gustar. Entonces hay algo de eso que nosotros le llamamos agradable o desagradable, pero que desde el punto de vista del análisis, pues son otros los significantes que están alrededor. Algo que tiene que ver con lo que Paola ha dicho, algo que tiene que ver con la cadena significante, con la sonoridad y con el discurso en donde el sujeto es siempre llamado por una voz. Voy a darle ahora la palabra a Zorka Domic. Ella es psicoanalista en París. Quiero comentarles que va a haber varios colegas que van a intervenir en diferentes momentos de la mesa porque algunos no están conectados, otros me han pedido que los pase en otro momento y lamentablemente a los que no se habían conectado antes les comento que nuestro invitado de honor de hoy, que es Michel Montealegre, un psicoanalista en México, en la ciudad de Puebla, con quien tenemos una transferencia de trabajo importante, no va a poderse conectar porque le han tenido que operar de emergencia. Yo le pedí autorización para decirlo y él me autorizó. Ha tenido una apendicitis y lo han tenido que operar de emergencia. Así que no vamos a poder contar con su participación ni con su presencia en el evento, pero se lo dedicamos con mucho gusto a Michel Montealegre y aunque no esté presente, es nuestro invitado de honor en la ausencia porque también vale. Le doy la palabra a Zorka Domic. Ella es psiquiatra, es psicoanalista en París. Estuve leyendo ayer un poco el texto que me mandó para el libro de Resistir, porque como Zorka, ella en realidad es de origen boliviano y habla muy bien el español, pero Zorka tiene mucho tiempo viviendo en París y a veces ella pues empieza a confundir un poco a veces el francés con el español o se maneja quizá mejor con el francés. La realidad es de que yo le reviso el texto sobre todo por la cuestión de las tildes, porque a veces los teclados de París no tienen las mismas tildes que los de España. Me pasa también eso con Adriana Barona. Así es de que yo estuve leyendo ayer su texto, que me pareció hermosísimo, porque ella justamente hablaba del hecho de que algo de resistir en esta pandemia tan tremenda que nos ha azotado a todo el planeta, pues ella lo colocaba del lado precisamente de nuestro equipo de LATE. Y yo quiero agradecerle mucho esas palabras porque yo también, mi texto también es una en realidad una gran
satisfacción para mí y un reconocimiento, una oda, diría yo, a todos nosotros, el equipo de Late, porque yo creo que nosotros hemos hecho esa función de resistencia de momentos muy difíciles para todos. Ahora hay un colega al que queremos muchísimo que le ha lamentablemente pegado la COVID y que no se ha podido conectar hace tiempo a nuestros eventos y que ha estado bastante delicado. Y él me escribía, porque me mandó el texto para el libro, y me decía que para él lo que le mantiene en enteros y en vida es la unión de nuestro grupo y es esa calidez con la que nosotros estamos estudiando el psicoanálisis y nos reunimos en nuestros eventos. Así que yo le agradezco mucho a Sorka y a todos los que están escribiendo para este libro de Resistir. Yo creo que el psicoanálisis personal y el psicoanálisis a nivel de estos eventos que realizamos desde el APE son realmente una cosa que nos sostiene a todos, en los que hemos ido enfermando de una o de otra cosa en la pandemia y que hemos pasado angustias terribles o que hemos tenido familiares y gente cercana que han muerto y hemos tenido esas pérdidas. Así que bueno, Sorka, adelante con tu texto sobre la huella materna. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por tus palabras y por haber mencionado el texto que te envié ayer corriendo. Y fíjate que es interesante que les cuente en este momento lo que me sucedió, porque tú sabes que estaba atrasada y yo preocupada de estar atrasada. Entonces escribí bastante rápido el texto y no tuve tiempo de hacerlo corregir. Sí, entonces lo envié corrigiendo yo misma algunas cosas que encontraba, que no son tildes, por supuesto, te has dado cuenta que exactamente lo que tú dices. Y he soñado que te había enviado el texto sin corregirlo y que en mi cabeza estaban las frases y las frases que no estaban corregidas. Entonces decía, ¿qué hago ahora? ¿Me vuelvo a escribir? ¿Le envío el texto ya corregido o ya es tarde? Y Cristina lo va a tirar a la basura porque ese texto no está corregido. Mira lo que soñé justamente esta noche enviándote ese texto. Me encanta que te haya gustado porque realmente lo escribí muy rápido, pero con ese cariño que tú dices y recordando que efectivamente ese primer año de resistencia que tuvimos ha sido muy saludable para todos, para mantenernos en la actividad y en el deseo de hacer cosas, ¿no? Yo creo que hemos en cierta manera también matado al virus día por día. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la voz y la madre. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la voz es un sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. Para el psicoanálisis, la voz trasciende la dimensión sonora. Para Freud, la voz oscila entre la noción de como fenómeno y como lo irrepresentable, y por lo tanto separado de la palabra. Para Lacan, la voz es un soporte del objeto del deseo y es él que acuña el término de pulsión invocante, avanzando en la relación de la voz con el voz. Entonces veremos la voz como un recurso fundamental de la subjetivación y un vehículo de la expresión de los afectos. Es difícil disfrazar un afecto. El júbilo, la tristeza, la cólera, se expresa con la voz. Tiene la capacidad de transmitir algo que no está en el decir, en la palabra. Su carácter evanescente es lo que hace que se preste para expresar lo inconsciente, para dejar algo en el enigma, en el equívoco.
El punto nodal de las aportaciones de Freud es el juicio, pues permite organizar otros hallazgos. El juicio que opera en dos tiempos. Primero, que produce un resto de la voz del semejante, inasimilable, y el segundo, otra voz que podrá ser simbolizada y enlazarse a la palabra. Freud también destacó el carácter seductor de la voz y la eficacia simbólica y efímera del ensalmo. Advirtió que la voz puede comunicar una intención distinta a la frase de la orden hipnótica por el tono. Cristina hablaba del discurso, creo. La voz comunica algo que va más allá del enunciado y con frecuencia puede revelar una contradicción o simplemente un mensaje. Para el infante, la voz del adulto sin palabra, como grito, interjección, gemido, puede permanecer como enigma, como huella suelta, digamos, sin lazo. La importancia que tiene la voz para el infante desde el psicoanálisis lo ubicamos con Freud cuando se refiere a estos rasgos y registros visuales, auditivos y de movimiento. En ese complejo perceptivo, la voz y la palabra de la madre van a formar parte de una acción específica, una vez que ella haya localizado lo que cancela la atención del infante. La voz es lo más cercano a la pulsión oral. La voz de la madre va a ser un objeto para incorporar junto con el pecho. La incorporación del seno provee el molde de la incorporación de la voz. El llanto, como esbozo de la voz, está dirigido a la madre, o como dice Freud, al semejante que auxilia al infante. La voz materna es un objeto de primer orden para la constitución de la pulsión. Freud considera que el niño asocia el grito del adulto con el suyo propio y le hace recordar vivencias dolorosas, una suerte de mimetismo. Lo mismo ocurre con los recuerdos, con los movimientos corporales. Esa alteridad de la presencia del otro no es una alteridad aún para el niño, pero se constituirá más adelante. El grito del niño, del infante, es una reacción refleja, pero para la madre es la voz del niño. Gracias a esto, el grito tendrá estatuto de llamado para invocar y para hacerse escuchar. Para que el infante tenga su propia voz, para hacerse escuchar, es preciso haber escuchado en un tiempo lógico la voz de la madre. Luego se pondrán en juego para el infante la pulsión escópica, mirar, ser mirado, la de ser reconocido. Esta consiste en llamar, hacerse escuchar, ser llamado. Todo esto, ¿hay algo ahí que funciona o no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha o no? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha muy bien, Zorca, sí. Como no me veo en la pantalla, no... Pues se te escucha perfecto. Ok, perfecto. Entonces, estábamos en que... bueno, ser llamado, etcétera. ¿No? Todo esto que él hace, no lo hace solo. Es un circuito pulsional con su madre. En la formación de la fantasía interviene la voz, lo mal escuchado e incomprendido. Las fantasías se forman con restos de cosas oídas y mal comprendidas que fueron resignificadas con posterioridad. Sin la voz no habrá forma de que se vincule el cuerpo con el lenguaje. Uno de los efectos traumáticos de la fantasía de la escena primaria retorna en algunas formas de insomnio, por ejemplo. La voz en la escena primaria no tiene como función principal ser vehículo de la palabra, sino del goce. El gemido, llanto y vocalización que no tienen sentido para el infante. El infante o el niño estuvo incluido en esa escena negligentemente como testigo,
a la espera de que luego las palabras de los padres y sus intersticios pudieran transmitir qué querían de él. La palabra no se la concibe sin la voz de quien la lleva. A partir del 4º mes de la vida intrauterina, el feto reacciona de manera diferente a la voz de la madre y a la del padre. Tiene una sensibilidad hacia el objeto voz que lo siente como algo que viene de afuera y de adentro a la vez. Lo anima y es distinto. ¿Está? Se podría decir que cuando hay un micrófono abierto, se podría decir que cuando llega al mundo recorre a la voz del otro humano con su grito para encontrar su propia voz. Es lo propio de la pulsión invocante, la más cercana al inconsciente, según Lacan. Una operación compleja de 2 registros, hacer que se le escuche y llamar al otro al mismo tiempo. El sujeto se hace escuchar, se grita, diríamos, se crea en su propia resonancia. El grito es un llamado al otro que comienza a articularse con la respuesta del otro. Este otro, al principio de la vida, es la madre o está encarnada en la figura materna. A medida que este otro, ella, le habla al infante, que es un ser del lenguaje, que aún no usa la palabra, ésta se incorpora para ejercer el papel de la ley, tanto para el infante como para los demás. Es importante señalar que hablar al bebé o al niño implica para la constitución del sujeto del inconsciente que de las 2 dimensiones de la pulsión invocante. En francés se dice se faire entendre, es decir, hacerse escuchar, y el llamado a la ley, que están presentes o actúan cuando uno comienza a hablar. Esto explica en parte, y esto es muy importante para nosotros como psicoanalistas, esto explica en parte cuán difícil es para algunas personas correr el riesgo de hablar. Cuando uno habla, se expone a quién sabe qué. En cierta manera, soy lo que digo, porque cuando hablo está la huella de ese primer llamado al deseo del otro. Es en el deseo del otro que me reconozco como sujeto de deseo. Para Françoise Dolto, el hecho de hablar al niño tiene relación inmediata con lo que ella llama las castraciones simbolígenas. Para Dolto, el traumatismo del nacimiento tiene una función fundadora. Es la iniciadora de todas las castraciones posteriores. Ella la llama la castración umbilical, puesto que actúa gracias a las palabras que se pronuncian durante el nacimiento del niño. Niña, niño, con sus respectivos nombres. Es de suponer que en otros tiempos las personas, en general mujeres, que rodeaban a la parturienta, exclamaban con júbilo las palabras que nombran al recién nacido. En la modernidad, la tecnicidad y la higiene han relegado en la angustia de ser performantes a los que intervienen en el parto, incluyendo a los padres. No hay que olvidar que esas palabras que nombran durante el nacimiento no están dirigidas al recién nacido, aunque sí le tocan, le hablan, en la medida que expresan la alegría, la acogida, la decepción y la decepción que pueden dejar marca, ¿no? Lacan decía que la manera en la que una expresión del lenguaje ha sido pronunciada quedará marcada en el niño en relación a cómo fue aceptado por sus padres. Aunque más tarde sea mejor aceptado, queda inscrito el hecho que el deseo no fue antes de una fecha determinada. Y Dolto señala que considera el adjetivo simbolígeno importante para distinguir esta castración de la mutilación física.
Se trata de significar al niño con el lenguaje verbal, mímico, gestual, que la realización de su deseo de la forma que él quiere está prohibido por la ley. Los pequeños que aprenden a hablar suelen apropiarse de palabras abstractas que no comprenden significado, o también repiten palabras groseras, sin entender por qué escuchan pronunciar estas palabras con énfasis. La necesidad de comunicación del bebé es tan fuerte como sus necesidades vitales. Él se esfuerza por conseguir que se hable de él. Una solución a esta urgencia, cuando su grito no es escuchado o su llanto, serán las manifestaciones funcionales, alteraciones del sueño, rechazo de alimento o otras manifestaciones somáticas. François Dolto nos enseñó cuán importante es la palabra en la relación con el bebé y la diferencia entre hablar de él en su presencia y hablarle directamente a él. En francés se dice hablar sobre la cabeza del niño y hablarle a él, ¿no? ¿Y cómo hablar al bebé? Puede ser un relato que contiene elementos de su historia o puede ser un relato de una ficción. No importa tanto el relato. Lo que cuenta es tener el esfuerzo de interpretar los signos escritos en el cuerpo del niño para insertarlos en una red de significantes que se pueda comunicar con las palabras. Sucede que la madre angustiada no encuentra las palabras que desea expresarle. Entonces puede recurrir a un cuentito, una canción de cuna que se transmiten de generación en generación. Y más allá de la calidad rítmica de las palabras de ternura repetidas, las canciones contienen metafóricamente las emociones de celos, de duelo de su propia infancia, de hostilidad hacia el bebé que se le va a escapar un día. Son sentimientos que pueden surgir en ese periodo del nacimiento, cuando la madre está fragilizada después del parto. Cosas difíciles para decir, según las palabras de la canción de cuna, dichas con la voz de la madre, pueden comunicar cosas graves, dolorosas, que llegan a apaciguar al bebé. La lectura de cuentos, leyendas, viene luego. Son momentos en los que el niño y la madre comparten las quimeras de la mitología humana, con sus monstruos, maravillas, milagros y derrumbes. El reino de la metáfora permite dar forma a los traumatismos más o menos marcados en el cuerpo del pequeño por los avatares de la vida. Gracias. Gracias a ti, querida Zorca, y ahora le vamos a dar la palabra les digo que esta mesa vamos a tener ciertos cambios en todas las mesas. Hay otros colegas que ya les están demandando en México el trabajo presencial y por eso tampoco van a poder estar. Entonces no se guíen tanto por el programa. Ahora le voy a dar la palabra a Adriana Barona. Ella es psicoanalista en París y es representante del APE en París y en Colombia. Adelante, por favor, Adriana.